Se intensifica el debate en Colombia en torno a los cultivos ilícitos tras la advertencia de Estados Unidos que podría quitarle al país la certificación por lucha antidrogas. Para el gobierno de Donald Trump, la certificación de Colombia como país que cumple con los acuerdos internacionales en la lucha contra el narcotráfico quedó en duda y lamentó el extraordinario aumento en los cultivos de coca y la producción de cocaína en los últimos 3 años. La amenaza de la Casa Blanca surge por el aumento de los cultivos ilícitos en los últimos 3 años. En virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína en los últimos 3 años, incluyendo cultivos récord en los últimos 12 meses. Dice que el país no perdió su certificación por la labor que adelanta la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Están mejorando sus esfuerzos de prohibición y han retomado parte de la erradicación que se había reducido de manera significativa en 2013. Washington ya había lanzado duras críticas al gobierno colombiano. Creo que se concentraron en los últimos 6 años abrumadoramente en las negociaciones de paz. El presidente Donald Trump lo reafirmó. Espero que Colombia haga un progreso significativo para reducir los cultivos de coca y la producción de cocaína. Respecto a este pronunciamiento, el gobierno de Colombia respondió. El presidente Juan Manuel Santos se refirió a los cultivos ilícitos. Justo después de la advertencia del gobierno estadounidense sobre el aumento de la producción de coca, el presidente Santos estuvo en uno de los parques nacionales naturales afectados por los cultivos ilícitos. Aseguró que 5 reservas están libres de plantaciones de coca y destacó la labor de las autoridades en la incautación de droga. Nunca en la historia de esa larga lucha, donde Colombia ha sido la nación que más sangre ha puesto, que más sacrificios ha hecho, en toda esa larga lucha nunca habíamos incautado tanta droga. Aunque Santos no se refirió directamente al memorando de Trump sobre el aumento de cultivos, dijo que las incautaciones no tienen precedentes. Que es donde más les duele a los narcotraficantes, ya cuando la droga sale procesada hacia los mercados. Y este año vamos por encima del año pasado, en términos relativos, es decir, tenemos cerca de casi 280 toneladas que hemos incautado. Según el gobierno, en el 2016 se incautaron 360 toneladas de cocaína, cifra máxima histórica desde que se inició la lucha en contra del narcotráfico. Quiero saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Quiero preguntarte, ¿es una grave situación en términos diplomáticos o con pesos y centavos ese es el valor real de esta desertificación? Yoli, buenas tardes. Yo creo que el peso diplomático se ha sobredimensionado de manera particular teniendo en cuenta lo que es el histórico de los pronunciamientos de una persona como la que en estos momentos lleva los destinos en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que él generalmente tiene unas salidas que van más allá realmente de las situaciones que pueden poner en tela de juicio relaciones bilaterales como la que tiene Colombia con Estados Unidos. Sin lugar a dudas, el aumento en la extensión de los cultivos en Colombia es un tema preocupante, es un asunto que no se puede descuidar, pero pensar que una amenaza va a hacer cambiar decisiones de política pública y de manera particular reducir la brecha que existe entre lo que se esperaba que fuera la erradicación de los cultivos a la realidad, yo creo que dista mucho de lo que podemos nosotros considerar como un impacto diplomático. Y en esta parte del programa también nos acompaña Ernesto Borda, analista político, bienvenido. Buenas tardes, Joel. Le hago la misma pregunta. ¿Qué significa, cuál es el peso real de esta posible o esta amenaza de desertificación? Yo estoy por entero de acuerdo con Jairo. A mí me parece que este no es un tema que se deba sobredimensionar. Son declaraciones que básicamente son exageradas, son hipérboles en todo esto, que digamos hay que apreciar es en un contexto mucho más general y en un contexto histórico. Hay que tener en cuenta que lo que ha hecho Colombia en los últimos años, poniendo fin al conflicto con las FARC, no es nada diferente que crear las condiciones para recuperar el control sobre territorios que estaban seriamente comprometidos y en donde pues proliferaron esos cultivos ilícitos y poner fin a una guerra que constituyó el principal estímulo para la siembra de los cultivos ilícitos en la medida en que era el negocio del narcotráfico el combustible de la guerra, como tantas veces se ha dicho acá. Entonces, realmente uno lo que tiene es que apreciar en su mérito lo que ha venido ocurriendo en estos años. No es menor que Colombia se haya concentrado los últimos 6 años en poner fin al conflicto, porque esa es la base de la solución definitiva al problema de las drogas, y más en el contexto de lo que se ha hecho en los acuerdos, que es crear precisamente un escenario en el cual este asunto se puede
puede manejar, no desde la perspectiva solamente de una política criminal y represiva que ha fallado durante 40 años, sino desde la perspectiva de la atención social y de la incorporación de estos territorios y sus poblaciones a dinámicas de gobernabilidad y de desarrollo en el país. Pero de ser desertificada, Colombia dejaría de recibir estos millonarios recursos para el combate contra el narcotráfico. ¿No sería contraproducente, Jairo? Sería completamente contraproducente. Desconocería la realidad de un país como Colombia, que en estos momentos, que ya está en la etapa de la implementación de los acuerdos de paz, requiere una asistencia especial. Hay que tener en cuenta además que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región y se le olvida a la administración de Donald Trump que existe un principio de corresponsabilidad, porque Colombia durante muchos años ha tenido problemas no solamente con extensiones de cultivos ilícitos, sino con la producción y la exportación de droga, pero en los últimos 30 años el principal consumidor de cocaína en el mundo es precisamente Estados Unidos. Este juego entre oferta y demanda tiene que ser solucionado, abordado de manera particular con medidas que beneficien los intereses nacionales de los dos países. Pensar que la desertificación o el grito de Trump va a transformar la realidad, yo creo que no es cierto. Y dejar a Colombia sin estos recursos en caso de que se decida Estados Unidos para desertificar a este país, ¿no es contraproducente para los acuerdos de paz, para el ejercicio del posconflicto? Ernesto. Claro, eso es así, pero yo quiero decir que esa desertificación es altamente improbable porque precisamente se sale de toda lógica. Que es el momento en el que más recursos se requieren para consolidar este esfuerzo, que es un esfuerzo que el país ha intentado por más de 30 años sin éxito, pues sería contraproducente y nocivo no solamente para Colombia, sino también, diríamos, para el continente en su conjunto, para las relaciones hemisféricas, para las relaciones bilaterales, en fin. Lo que estamos aquí tratando de hacer es algo que Colombia propuso desde hace mucho tiempo, que es entender que la solución del conflicto es la solución del narcotráfico y no la guerra al narcotráfico la solución del conflicto. Esa fue la perspectiva bajo la cual además se establecieron los acuerdos de la primera versión del Plan Colombia, que lo que buscaba justamente era crear las condiciones rurales en Colombia para que este negocio se desestimulara. De modo que a mí me parece que pensar en que va a haber una desertificación y por lo tanto un recorte de ayuda es un poco, digamos, absurdo, porque aquí lo que estamos haciendo es aplicando el principio de la responsabilidad compartida en la lucha contra las drogas, y porque no dar esa ayuda no perjudica a Colombia, no dar esa ayuda también perjudica a los Estados Unidos, a su salud pública y también al orden público en los Estados Unidos. Entonces, ¿para qué hace este alarde el presidente de los Estados Unidos? Creo que porque es su estilo, porque esa es la única manera realmente que él tiene para imponerse, para hacerse valer, para ser oído. Es un tema simplemente de estilo que además creo que debe poner muy nerviosos a todos los ciudadanos de los Estados Unidos, porque son situaciones muy precipitadas de sus declaraciones que lo único que hacen es aislar y a los propios Estados Unidos, generar bronca contra los Estados Unidos en nuestros países, y eso, por supuesto, en una política y en una diplomacia que debe ser persuasiva para ser eficaz, pues es absolutamente inconveniente. Jairo. Sin lugar a dudas, yo creo que si uno sigue la línea de decisiones en materia de política exterior de la administración Trump hasta la fecha, uno encuentra realmente muchas puertas cerradas y de manera particular pronunciamientos que no se compadecen con lo que es el histórico de la Casa Blanca y que muchas veces no va a tener el impacto que uno esperaría puede tener a los intereses norteamericanos. Yo estoy de acuerdo totalmente con el doctor Borda, no solamente en que la desertificación es improbable, sino que el principal perjudicado, si esto llegase a darse en un escenario de desertificación, precisamente los Estados Unidos. Si uno mira los problemas internos, y basta tener una lectura de los principales diarios de Estados Unidos durante las últimas semanas, quizás meses, se da uno cuenta cómo en materia de salud pública las alarmas están completamente disparadas. El tema del relacionamiento del tráfico de armas, de la consolidación de ciertas bandas, del microtráfico, como se dice en Colombia y en algunos países en
América Latina, desborda las consideraciones y la capacidad que tienen los servicios de policía, no solamente para el tema de la intervención policial para desmantelarlas, sino el número de personas que día a día engrosa la lista de víctimas que no tienen una atención médica lo suficientemente clara, precisa y efectiva, porque eso también demanda unos recursos muy importantes. Desde ese punto de vista me parece que es una bravuconada más de la administración Trump, que quizás pretende asustar a un presidente como a Juan Manuel Santos, que ya empieza el sol a caerle por las espaldas, porque la campaña presidencial muy pronto va a comenzar. Ahora, el gobierno de Estados Unidos siempre señala a países como Colombia, como México, como el origen y la principal causa de sus problemas en torno al narcotráfico. ¿No le hace falta a Estados Unidos también asumir su parte de responsabilidad frente a sus ciudadanos que son consumidores de drogas? Claro que sí, por dos motivos. En primer lugar, porque si uno mira los estudios de los principales centros internacionales, muchos de ellos ubicados en Estados Unidos, sobre la relación de las variables Colombia, México, migrantes colombianos o en términos generales latinoamericanos en Estados Unidos, tú no vas a encontrar que los principios o las tendencias estén directamente vinculadas con la presencia de latinoamericanos con el crimen, por poner un ejemplo. Desde ese punto de vista es bastante sorprendente. Ernesto, ¿y es un motivo más, un pretexto como para también que podría cruzarlo con el tema de cierre de fronteras, la construcción del muro, en el tenor de hacer un combate al narcotráfico? Me estás preguntando a mí, pues te contesto. Yo creo que todo esto lo único que hace, reitero, es aislar a los Estados Unidos, marcar una dinámica que solamente le conviene a los populismos y a quienes pretenden hoy, sobre la base de ese tipo de declaraciones agresivas y de acciones unilaterales, imponerse. Pues eso lo que genera es un argumento más a quienes pretenden concitar a su favor opinión pública, movilización social en contra de ese tipo de posturas, y por lo tanto exacerba los populismos, exacerba lo de López Obrador en México, exacerba lo de Maduro en Venezuela, y puede exacerbar aquí también en Colombia a quienes ahora, en un contexto electoral como en el que entramos, pues pretenden proponer opciones de esa naturaleza. De modo que yo creo que ahí sí lo que hay es un cálculo equivocado en la idea de pretender imponerse unilateralmente y desconocer la parte de responsabilidad que es la mayoritaria en quienes tienen el consumo. Pero esta es lamentablemente una discusión en la que llevamos 40 años y realmente lo único que nos están enseñando este tipo de episodios, este tipo de situaciones, es que de esta manera va a ser imposible resolver el problema y que hay que buscar un enfoque diferente, como lo propuso el propio presidente Obama en su momento, y en lo cual tuvo además un alineamiento de intereses con varios presidentes del hemisferio, por supuesto incluido Juan Manuel Santos. Es Ernesto Borda, analista político. Gracias por estar con nosotros. No podemos dejar ir así al doctor Borda. Él tiene una pregunta que me parece, un comentario que me parece extraordinario, y aprovechemos que está él porque él es un reconocido analista político en Colombia. Doctor Borda, este tema va a ser utilizado en la campaña electoral por ciertos sectores de derecha para imponer sus ideas políticas. ¿Eso sí tiene fundamento en una campaña electoral? Pues lamentablemente, Jairo, estamos viendo en Colombia un desborde de las posturas en esta crispación y en esta polarización que hace que aquí también haya quienes trasciendan los límites de lo que es responsable y quieran utilizar este argumento en favor de sus campañas. Yo no tengo duda que aquí van a salir áulicos de Trump, que van a alegrarse de esta situación y que lo que van a decir es que lo que viene ocurriendo es otro fracaso más del presidente Santos para querer desprestigiar este proceso de paz que tanto ha costado construir y que tantos buenos resultados está dando, y para invitar al país a una especie de viaje hacia el pasado, de viaje hacia esta guerra fría que no hemos terminado en el tema de las drogas con los Estados Unidos. Es Ernesto Borda, analista político. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Jairo, por el piropo. Un abrazo. Jairo Libreros, nuestro analista político y el señor de los piropos de esta tarde. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.